Hola querida familia, un saludo para todos. Estoy iniciando con el segundo tema que va a ser de gran interés. Van a encontrar datos muy interesantes porque vamos a echar un vistazo histórico, lo que nos cuenta la historia. Y he titulado el segundo tema, ¿qué personaje de la historia humana ha dividido la historia humana en dos? He recolectado tres personajes principales que vamos a analizar de una manera muy resumida para dar un vistazo desde el punto de vista histórico. A través de la historia humana han existido grandes personajes, maestros, héroes, importantes líderes y pensadores. Los conocemos a través de lo que nos cuenta la historia. Ninguno de nosotros ha estado allí, ninguno de nosotros los conoció, pero porque son muy personajes muy antiguos de la historia humana, pero los conocemos por lo que nos cuenta la historia. Muchos hemos oído hablar de Buda. Según lo narran los hechos históricos, nació en el siglo VI, 500 años antes de Cristo. Líder espiritual llamado Siddhartha vivió en Nepal aproximadamente en el año 563. Nació en una familia privilegiada y luego renunció a sus riquezas. Llevó a cabo varias prácticas espirituales, disciplinas de mucha intensidad y de renuncia extrema. Pronto descubrió que este tipo de existencia no lo conducía a la paz, sino que lo debilitaba la mente y el cuerpo. Después de años de búsqueda, decide sentarse en meditación y experimentó el nirvana. Tuvo discípulos en la India y murió a los 80 años. Este dato es muy importante. Sus huesos se encuentran en el noroeste de China. Hay una tumba, hay un lugar donde los seguidores van y lo visitan y sus huesos se encuentran allí. Vamos a analizar el segundo personaje. Pasamos a mencionar a Mahoma. Nació en el año 571 después de Cristo. Nació en una familia pobre, quedó huérfano a los 6 años. A los 25 años se casó con una viuda rica. Fue comerciante respetado. Durante algún tiempo permaneció en una cueva en el desierto donde dicen que recibió revelación. Consiguió seguidores en las masas urbanas pobres. Luego se le acusó de impostor. Fue perseguido. La comunidad judía lo rechazó por dar interpretación equivocada a las escrituras. Luego promulgó la Guerra Santa y el uso de fuerza para someter y convertir a los fieles. Se convirtió en un líder político y militar. Murió en el año 632 después de Cristo. Y este dato nuevamente importante, sus huesos se encuentran sepultados en la mezquita del profeta de Arabia Saudita, donde sus seguidores lo pueden visitar y sabemos que sus huesos se encuentran allí. La historia ha mencionado líderes grandes de imperios como el griego, emperadores y egipcios. Voy a mencionar a Jesús como personaje de la historia según los acontecimientos históricos. Jesús, de origen judío, nació en la provincia de Belén, de Judea, durante el Imperio Romano, en los días de Herodes el Grande, en el siglo IV, entre los años 5 y 6. Sus padres fueron María y José, de origen judío. Su papá fue carpintero. Y dicen que este niño fue perseguido desde su nacimiento, teniendo que viajar por el desierto y finalmente nacer en un humilde pesebre. Y dicen que fue visitado por 3 reyes magos el día de su nacimiento, el cual lo veneraron. Estos 3 reyes magos dicen que eran astrónomos de la época que estudiaban el movimiento de las estrellas, vieron un movimiento particular y se dirigieron allí. Desde niño mostraba un conocimiento sobrenatural. Inició su ministerio a los 30 años. Sus discípulos fueron 12. Durante su ministerio realizó milagros, como la vista a los ciegos, que los paralíticos caminaran, devolvió la vida a Lázaro, impidió la muerte de una mujer adúltera que ejercía la prostitución en la época y era una mujer pobre, sanó a personas de múltiples enfermedades, expulsó demonios, caminó sobre las aguas, realizó la multiplicación de peces y el vino, milagros que ningún personaje de la historia humana se ha conocido de tal magnitud. Él decía que era el Hijo de Dios y fue dado como Hijo unigénito de Dios por venir por obra y gracia del Espíritu Santo, por dar el perdón de los pecados, pero principalmente porque vino a proclamar que Él era la única verdad, el único camino y la vida eterna.
Jesús no dijo que Él era una de tantas verdades o una de tantas religiones. Jesús proclamaba que Él era la única verdad. Buda dijo que Él no había encontrado la verdad, que cada uno debía encontrar su propia verdad. Pero Él proclamaba esto, que Él era la única verdad, el único camino y la vida eterna. Por estas declaraciones fue sentenciado a muerte. Jesús, como personaje histórico, fue crucificado, muerto y sepultado. Y fue el único hombre que resucitó después de 3 días de muerto. Resucitó y aún no se encuentran sus huesos. Ustedes pueden visitar en Israel la tumba, está el lugar como tal, pero allí no se encuentran los huesos. Fue visto en el momento de su resurrección por más de 500 personas, entre ellos sus discípulos, que fueron muertos tiempo después por causa de ese evangelio y proclamar a Jesús como Hijo de Dios. Estuvo entre ellos, entre los vivos, nuestro Señor que vino en cuerpo glorificado, estuvo 40 días entre ellos. Dicen que el cuerpo glorificado puede comer y Él comió pescado y miel. Estuvo 40 días entre ellos, lo vieron más de 500 personas y luego partió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Estamos viendo este último personaje llamado Jesús, que fue el personaje que dividió la historia humana en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Fue tan impactante la venida de Jesús al mundo, que es el único personaje, fue tan impactante su vida, muerte y resurrección, que ha sido el único personaje que dividió la historia humana en dos. El único del que se celebra su nacimiento y el único que se le remunera su muerte. También es el único del que no se encuentran sus huesos, y la verdad que no hay ningún líder religioso que se le pueda comparar desde el punto de vista histórico por todos los acontecimientos de su vida, muerte y resurrección. No hay ningún personaje que se le pueda comparar con el ministerio y la vida de Jesús. Hay psicólogos que han declarado que el comportamiento de Jesús no fue un comportamiento humano, sino de un Dios, porque siendo inocente, Él guardó silencio y se entregó. Cualquier persona que fuera torturada así se hubiera rendido. No solo esto, Cristo exactamente sabía cuál era la última cena, sabía el día, la hora y el minuto en que Él entregaría su vida. Pero eso decían que no era el comportamiento de un humano, sino de un comportamiento sobrenatural. Voy a hacer una acotación y voy a leerles una palabra de Génesis 6:6 que dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cuando yo encontré este versículo bíblico en algún momento de mi vida en que veía tanta maldad humana que puede haber en este mundo, tantas guerras, tanta destrucción, yo pensaba que cuál era el fin de haber creado el ser humano cuando se hubiera podido crear los animales, la naturaleza, y pensaba en Dios viendo este comportamiento humano, pero dice que Jehová se arrepintió. No solamente se arrepintió, sino que le dolió en su corazón, le dolió una decepción como una decepción humana. Yo sentí empatía, sentí que había algo común, porque también a mí me había dolido en algún momento alguna decepción. Él también le había dolido y se había decepcionado. Vemos que la condición del ser humano está destinada a fallar. Somos seres autodestructivos y que el corazón del hombre puede albergar hasta los más oscuros pensamientos. Aquí podemos ver que hay una barrera entre Dios y el hombre. Hay una barrera entre el Padre y el Hijo. Hay una barrera entre el Creador y su creación. Desde la antigüedad existe esta barrera y estamos destituidos de su gloria. Por esa razón Dios envió a su Hijo al mundo para que se hiciera uno como nosotros, para que fuera la luz del mundo en tantas tinieblas. Y Dios ha diseñado un plan, y ese plan y su obra magistral culminan con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.
un plan en el que pudiéramos nuevamente reconciliarnos con Dios, un plan para limpiarnos, para sanarlos, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo como precio de nuestro rescate. Es el plan de Dios, es el plan de Dios para la reconciliación, es su sacrificio vivo. Esto es lo que Dios está haciendo, hizo para poder reconciliarse con la humanidad por la condición del ser humano. Voy a hacer otro paréntesis para hablarles un poco de lo que fue la crucifixión. ¿Por qué de este sacrificio? ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo en la cruz? Vamos a leer Isaías 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Cuando Cristo estuvo en la cruz, se convirtió literalmente en un guiñapo humano. Y vamos a mostrarles a ustedes el estudio hecho por el doctor William Edwards, patólogo de la Clínica de Mayo de Massachusetts. Este médico cardiólogo estudió la muerte de Cristo junto con otros médicos y lo publicaron en el Diario de la Asociación Médica de Norteamérica. Dice, en el huerto de Getsemaní, Jesús sudó sangre. Este fenómeno se conoce médicamente como hematohidrosis. Esto ocurre en estados emocionales muy elevados. La hemorragia de las glándulas sudoríparas ocasiona que la piel quede muy frágil. Esta fragilidad cutánea resultante más tarde ocasionó una gran pérdida sanguínea. Durante la flagelación, los látigos romanos tenían puntas de hueso con plomo y se enrollaban en las víctimas. Cuando el soldado romano jalaba el látigo, desprendía todos los tejidos subcutáneos del frente del pecho y la espalda poco a poco. Y la pérdida de sangre que ahí tuvo Cristo fue impresionante. Jesús fue debilitado con 39 latigazos. Había perdido casi 2 litros por los flagelos romanos. Sabemos que nuestro Señor no fue el único que fue sometido a estas barbaries. Sabemos de las barbaries que han surgido el hombre. El hombre ha cometido grandes crímenes y flagelaciones y sabemos que fue muchas personas las que fueron crucificadas y torturadas de esta manera. Continúa el doctor diciendo, cuando crucificaron a Cristo, estiraron sus manos. Los clavos fueron colocados en el hueso radio y en el hueso carpio de las muñecas, cortando el nervio mediano, causando un gran dolor en ambos brazos durante el procedimiento. Los clavos en los pies también le ocasionaron lesiones en los nervios, sin embargo con poca pérdida de sangre. También la interferencia con la respiración normal. Cuando Jesús quería respirar, al intentar abrir el diafragma para inhalar, resultaron en asfixia. Cuando el soldado romano atraviesa el costado, sale una mezcla de agua con sangre. Según los cardiólogos, cuando esto ocurre es porque atraviesa la membrana del pericardio. En la muerte de Cristo, entre las 12 y las 3 de la tarde, cuando Cristo muere, el cielo se oscurece y en ese momento ocurre algo entre el Padre y el Hijo. Jesús le dice a Dios en sus últimas palabras, Lama lama sabactani, que significa ¿por qué me has abandonado? En ese momento misterioso se oscurece el universo. Hubo algo, fueron esas 3 horas en las que Dios puso todos los pecados de la humanidad en la vida de Jesús. Toda la maldad del ser humano, toda su condición caída, todas sus falencias, Dios las puso en la vida de Jesús. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, a eso vino Jesús, a dar su vida por nosotros. Si hoy tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios quiere que tú vengas a la cruz de Cristo. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es cuando Dios te dice, ven a mí, acércate a mí, que te voy a dar la vida eterna, el perdón de tus pecados. Que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue muerto y crucificado y resucitado a los 3 días. Fuera de Cristo nada podemos hacer. ¿No quisieras tú en este día decirle a Dios ahí, inclinando tu cabeza, Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados y los de mis antepasados.
Creo que en esa cruz tú pagaste por cada uno de ellos, que resucitaste a los 3 días y que siendo pecador y siendo pecadores, tú nos has amado. Creo que a los 3 días Jesús resucitó entre los muertos y ahora te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tan grande amor y la corta vida que me quede sea para conocerte en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, has tomado en este momento una decisión muy importante. No solamente te estoy mostrando a alguien como personaje histórico, sino a alguien que cambió la historia de la humanidad, que ha cambiado la vida de muchas personas, que dice que volverá con gran grandeza, ya no volverá crucificado, ya no volverá martirizado, sino que volverá con su gloria. Y este evento está a punto de ocurrir. La premura de estos videos que les estoy entregando a mi familia es porque les estoy entregando una información verídica, una información meticulosa, estudiada, preparada, para que ustedes puedan abrir su pensamiento y su entendimiento, para que puedan analizar, para que puedan ver la verdad, para que puedan realmente mover las fibras de su corazón, para que puedan cambiar y transformar esta realidad, porque dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que Él ha vencido al mundo. Sabemos que tenemos luchas diarias, sabemos que tenemos bastantes luchas, que nos se acercan tiempos fáciles, que la humanidad está atravesando por momentos difíciles, epidemias, guerras y rumores de guerras, escasez, aumento de los alimentos. Estamos pasando por un momento histórico increíble. Esta va a ser la última generación, va a ser una generación que va a presenciar hechos históricos que están revelados en la Biblia, hechos históricos que jamás hubiéramos creído que hubiéramos nosotros presenciar. Va a ver el cumplimiento de las escrituras. Por eso es que yo les voy a entregar el siguiente estudio bíblico. Vamos a hablar de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Porque no la conocemos. Vamos a analizarla desde el punto de vista genético, científico, histórico, escatológico, arqueológico, para comprobar su veracidad y para comprobar los hechos venideros, las profecías venideras. Vamos a hacer un estudio analizando las profecías, entendiendo los tiempos y entendiendo los acontecimientos actuales. Por eso es importante que vayan viendo estos videos, que los vuelvan a ver, y les voy a estar complementando con las personas, escatólogos, teólogos que vienen estudiando esto hace muchos años, 40, 50 años, que se han dedicado a profundidad a este estudio. Yo solamente llevo 5 años, pero en lo poco que llevo, esto es lo que le quiero entregar, un material resumido, un material importante, que es importante, muy importante que ustedes conozcan los tiempos que estamos viviendo. El siguiente estudio es importante que lo miren. Y va a haber un estudio muy importante que es el estudio de la profecía, de las profecías que vamos a encontrar. Por favor, préstenle mucha atención. Lo hago porque los tiempos se están acortando. El tiempo que nos queda es un tiempo muy poco. Y dice la palabra que pongamos nuestros ojos en las cosas que son eternas. Porque resulta que es más real lo invisible que lo que podemos ver. Poner nuestros ojos en Dios, alzar la mirada, ampliar nuestro conocimiento, discernir los tiempos y las señales, porque han habido muchas señales y nosotros tenemos que estar preparados, no con temor, sino preparados, erguir nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Cualquier cosa, tristeza o padecimiento va a pasar, porque Dios es la eternidad, es la verdad, es la luz, es el amor. Vamos a encontrar un lugar muchísimo mejor. La humanidad está por presenciar acontecimientos muy difíciles. Desafortunadamente, después de la pandemia que ha habido, las cosas no van a mejorar mucho. Se vienen acontecimientos importantes y nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar bien informados y listos. Y debemos entregar nuestra vida al que dio la vida por nosotros, al que hizo un sacrificio demasiado grande. Vamos a continuar, les voy a seguir entregando material importante complementario para que lo revisen y lo analicen.
Con mucho amor, con mucho cariño me despido, sabiendo que dentro de poco voy a seguirles entregando esta información que he venido estudiando, que he venido preparando con mucho esfuerzo, también por amor, porque Dios me lo pide hacerlo. Si no lo hago, no voy a estar tranquila, no voy a estar en paz. Lo hago porque Dios está haciendo un llamado y es el tiempo, porque no hay más tiempo. Con amor y cariño, gracias por prestar atención y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, un beso enorme a toda mi familia y a todas las personas que lo puedan ver. Los amo. Adiós.